Había una vez una niña llamada Ava a la que le encantaban los animales de la prehistoria. Ella decía que los animales de ahora eran un rollo, que los de la prehistoria eran grandes, fuertes y valientes. Por eso, el día que su maestro dijo en clase que iban a ir a visitar la estación de ecología acuática, ella dijo que mejor no iba, que prefería una exposición de animales de la prehistoria. Su maestro le explicó: es que la exposición de dinosaurios ya fuimos el año pasado a verla. Bueno, al final tuvo que ir a la excursión que no le gustaba. Cuando llegaron al lugar, le recibió una monitora llamada Cristina, que a Ava le pareció simpaticísima. Les explicó que en ese lugar estaban el pez más pequeño y más grande que se puede encontrar en el Guadalquivir. Aquello le llamó la atención, pero aún así no eran animales de la prehistoria. Así que a ella le parecía que aquello era un auténtico rollo. Sin embargo, Ava comenzó a entusiasmarse cuando llegaron a la primera planta. Allí vieron la representación de la orilla de un río, una ribera, y pudo comprobar la cantidad de animales que viven dentro o cerca del agua, como cigüeñas, garzas, algún mamífero como nutria y algunos animales de los que se arrastran como culebrinas, y por supuesto un montón de peces. Y más se entusiasmó cuando la educadora Cristina les dijo: ¿queréis que entremos en el río? Y todos dijeron ¡sí! El asombro de las niñas y niños de la excursión iba en aumento a la par que iban penetrando en las profundidades del río. Desde aquí podían contemplar la vida dentro del agua. Los peces se acercaban como si saludaran. A pesar de todo ello, Ava decía: ya, pero no son animales de la prehistoria. Llegaron a un túnel en el que tenían la sensación de estar dentro del agua. Podían contemplar los peces a su misma altura. La educadora llamada Cristina explicaba características de aquellos animales, y cuando llegó al esturión dijo que era un animal de la prehistoria, que había convivido con los grandes dinosaurios. Ava se quedó asombrada. Aquel pez era un animal prehistórico, justo lo que ella quería ver. Así pues pasó minutos y minutos observando el movimiento de aquel pez llamado esturión. Lástima que al cabo del rato tuvieron que irse del túnel para acceder a un salón de actos. Mientras el grupo iba al salón de actos, Ava se apartó y se dirigió de nuevo a la orilla donde estaba el esturión. Quería observarlo durante más tiempo, pero como no lo veía desde allí, se asomó un poco más, y un poco más, y un poco más, hasta que ¡cataplum!, cayó dentro del agua. Llevaba un jersey de lana de color rojo que se empapó rápidamente, y debido al peso, Ava comenzó a hundirse. Menos mal que apareció el esturión, nadando alrededor de ella. Ella, sin saber muy bien qué hacer, se agarró al pez y éste la llevó a la superficie. ¡Oh! Pudo respirar, pero entonces se llevó una sorpresa. No estaba en el lugar de la excursión, estaba en la orilla de un río. En un río donde había animales alrededor, animales de la prehistoria. Justo a su lado, bebiendo agua,
había un enorme titanosaurio, uno de los muchos dinosaurios que ella había leído en un libro de la biblioteca. Al principio se asustó, pero luego recordó que ese animal era herbívoro, que no se la iba a comer. En cambio vio otro dinosaurio volando, de los que comen peces. Y sorprendida también vio que ese animal se dirigía hacia ella. Se ve que la había confundido con un pez. No sabía qué hacer y apareció el esturión. Se agarró a él y de nuevo a las profundidades hasta volver a salir unos metros más allá. ¡Ah! Cuando volvió a respirar, se llevó otra sorpresa. Estaban en un lugar muy diferente. Cuando subieron a la superficie, Ava observó que en las orillas del río había personas, pero su ropa era diferente a la que ella solía usar. La ropa de estas personas estaba hecha con pieles de animales. Parecía que seguían la prehistoria. Algunas personas estaban pescando con unos palos largos, unas cañas, en la orilla del río. Otras sacaban agua para cocinar en una hoguera que habían hecho junto a una choza. Y otras personas estaban cortando plantas para hacer cestas. Ella tuvo miedo de que le descubrieran. Aquel jersey de color rojo era muy llamativo. Pero de repente, de entre unos árboles, apareció un mamut. ¡Un mamut! Pero si ya no quedaban mamuts. Parecía que a través de ese río viajaba en el tiempo. El mamut corría porque le perseguía un tigre dientes de sable. El mamut se dirigió al río y Ava pensó que aquel enorme animal le iba a aplastar. Menos mal que apareció el esturión, se agarró a él y se sumergieron. Cuando salió de nuevo a la superficie, descubrió que estaba de nuevo en el lugar de la excursión. Salió del agua y se dirigió al salón de actos. Cuando Ava llegó al salón de actos, todo el mundo estaba viendo un vídeo. Ella se colocó en su lugar para no llamar la atención, pero cuando el vídeo terminó, la educadora Cristina le preguntó: ¿qué te ha parecido? Y Ava se puso muy colorada, casi tanto como el jersey rojo que llevaba, pero admitió: es que no lo he visto, porque estaba viajando en el tiempo con el esturión. Claro, todo el mundo se echó a reír. La educadora le dijo: ¿y qué tal si nos cuentas ese viaje? A Ava le pareció buena idea contar la historia, así que llegó al lugar donde estaba la educadora y le contó a todo el mundo la aventura vivida. Le dieron un gran aplauso y la educadora Cristina aprovechó para hablar de la importancia del agua en la vida, tanto en la prehistoria como en los tiempos actuales, la importancia de cuidar ese agua para que la vida se desarrolle con normalidad. Se fueron a casa después de la excursión. Aquel día, en la estación de ecología acuática, había sido un éxito. Cuando la educadora fue apagando las luces y fue a despedirse de los peces, observó algo extraño en el esturión. En una aleta tenía una pequeña pieza de color rojo. Observó con atención y se dio cuenta de que era una hebra de lana, del mismo color del jersey de Ava. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.